En esta ocasión trataremos un tema del cual generalmente se evita hablar por su temible relación con la fatalidad. Nos referimos al cáncer y la forma en que éste termina con la vida de muchos de los pacientes que lo sufren. El cáncer es una enfermedad en la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control por miles de millones de veces, de tal modo que forman tumores, es decir, bultos de tejido conocidos médicamente como neoplasias. Los tipos de cáncer más comunes en todo el mundo son los de mama, pulmón, colon y recto y próstata. Los tumores se clasifican en cancerosos o malignos y en no cancerosos o benignos. Los tumores benignos no invaden otros órganos del cuerpo y cuando se atienden y eliminan, generalmente ya no vuelven a aparecer. Por su parte, los tumores malignos sí pueden invadir otros órganos, lo que en términos médicos se denomina metástasis, y una vez eliminados, aún pueden reaparecer. Para determinar si un tumor es maligno o benigno, se realiza una biopsia, que consiste en extraer un trozo de tejido para su análisis en el microscopio. Si la palabra cáncer es temible, el término metástasis lo es todavía más. Y esto es porque en las metástasis las células cancerosas se desprenden del lugar donde se formaron originalmente, viajan a través de la sangre o del sistema linfático y forman nuevos tumores en otras partes del cuerpo. Estos nuevos tumores están hechos del mismo tipo de células cancerosas que el tumor original. Por ejemplo, las células de cáncer de pulmón que hacen metástasis hacia el cerebro no lucen como células cerebrales. Esta enfermedad se llamaría cáncer de pulmón metastásico, no cáncer cerebral. El cáncer puede invadir casi cualquier parte del cuerpo, pero comúnmente se propaga a los huesos, el hígado, los pulmones y el cerebro. Y he aquí una pregunta inquietante. ¿Es una sentencia de muerte tener cáncer? La respuesta es no, pero se debe precisar que el desenlace clínico depende del tipo y la etapa de la lesión en el momento del diagnóstico. Ciertos cánceres se pueden curar, algunos que son incurables se pueden tratar y las personas pueden vivir muchos años, y hay otros tipos de cáncer que son potencialmente mortales a corto plazo. El cáncer metastásico es en general una situación de mal pronóstico. Sin embargo, esta afirmación no es universal. Existen ciertos tipos de cáncer que con el tratamiento apropiado y oportuno son perfectamente curables. Y ahora otra pregunta estremecedora. ¿Cómo provoca la muerte el cáncer? La forma en la que el cáncer provoca la muerte depende del tipo de cáncer, su ubicación y la rapidez con que crece. Las metástasis son las que más comúnmente causan la muerte del paciente. Los tumores metastásicos siguen creciendo en un órgano distinto del que se originaron y cuando adquieren cierto número y tamaño, acaban por causar insuficiencia en el órgano en el que se encuentran. Los tumores ocupan el espacio y los nutrientes que en condiciones normales usarían los órganos sanos, lo que impide el adecuado funcionamiento de estos hasta causar el deceso del enfermo.
Durante los estadios finales del cáncer, los problemas pueden ocurrir en varias partes del cuerpo. Por ejemplo, si el cáncer está en el estómago o el colon, los alimentos o los desechos quizás no puedan pasar, lo cual causaría hinchazón, náusea, vómito, etc. Y si el cáncer impide que los alimentos sean digeridos o absorbidos, los pacientes tendrán, además, desnutrición que se irá agravando paulatinamente. Cuando el tumor se halla en los pulmones, puede dejar muy poco tejido pulmonar sano y el paciente tendrá dificultad para respirar y recibir suficiente oxígeno. Y si el pulmón colapsa, se puede infectar severamente. Estos trastornos conducirán al deceso del paciente. Si el cáncer está en los huesos, una cantidad importante de calcio puede irse al torrente sanguíneo, lo cual provoca diversas alteraciones que pueden causar pérdida del conocimiento y muerte. Además, los huesos con tumores pueden fracturarse y no sanar, lo cual también conduce al deceso de la persona enferma. En otro ejemplo, el hígado ayuda a digerir los alimentos, almacenar energía y eliminar las toxinas del cuerpo, de modo que si no hay suficiente tejido hepático sano por la presencia de un tumor, el equilibrio químico del organismo se desestabiliza y eventualmente la persona puede entrar en coma y fallecer. Por otro lado, cuando el cáncer invade la médula ósea, el cuerpo no puede producir suficientes elementos celulares sanguíneos. Así, la escasez de glóbulos rojos resultará en anemia y el cuerpo no tendrá suficiente oxígeno en la sangre. Una cuenta baja de glóbulos blancos dificultará la lucha contra infecciones. Y una disminución de plaquetas impedirá que la sangre coagule. Todo ello lleva finalmente a la muerte. Adicionalmente, los tumores interactúan con el resto del organismo y también llegan a afectar a los sistemas inmunitario, nervioso y circulatorio, lo cual altera el funcionamiento del organismo en su conjunto y causa el deceso del paciente por problemas cardiovasculares e infecciones severas, entre otros. Según la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, esta enfermedad afecta a 1 de cada 3 personas en la Unión Americana. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que a nivel internacional, 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. La OMS también informa que el cáncer es la segunda causa de muerte en todo el planeta y que en el año 2022 hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer y casi 10 millones de muertes por esta enfermedad. Esto significa que 1 de cada 6 decesos se debió a cáncer, una cifra verdaderamente preocupante. En relación con las causas que originan el cáncer, se debe señalar que este es el resultado de la interacción de múltiples factores. Se estima que aproximadamente 90% de todos los casos se deben a factores ambientales como la contaminación y el estilo de vida, en donde se incluye el tabaquismo, la obesidad, el consumo de alcohol, una baja ingesta de frutas y verduras y la falta de actividad física, además de las infecciones oncogénicas, como las causadas por los virus de las diferentes clases de hepatitis y por los papilomavirus. Con esta base, se admite que hasta 1/3 parte de todos los casos de cáncer se podría prevenir al evitar factores de riesgo clave, tales como el tabaquismo, el consumo abusivo de alcohol, la dieta poco saludable y la inactividad física.
Por otro lado, los factores genéticos contribuyen hasta en 10% de los casos de cáncer y son aquellos que se pueden heredar de padres a hijos. Una vez detectado, el cáncer se trata con una combinación apropiada de cirugía, radioterapia y terapia sistémica que incluye quimioterapia, tratamientos hormonales y tratamientos biológicos dirigidos. Como es de suponerse, las tasas de supervivencia de los cánceres en fase inicial son mayores que las de aquellos que se encuentran en una etapa avanzada, por lo que, obviamente, la mortalidad se puede reducir si esta enfermedad se detecta y trata de forma eficaz y oportuna. Por tanto, los programas oncológicos deben diseñarse para reducir los retrasos y los obstáculos al acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento, lo cual es una obligación de los gobiernos de los distintos países del mundo.